Buenas noches, hermanos, sean bienvenidos. Espero que estén tomándose un ratito, disfrutando de este momento para alabar al Señor. Queremos alabar juntos, bendecir su nombre. Queremos levantar el nombre de Jesús en alto. Queremos que cada familia reciba esta alabanza y esta alabanza se eleve al cielo como olor fragante, Señor, ante la presencia del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, invocamos tu nombre y tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo en cada uno de los hogares. Señor, manifiéstate con poder, sanando a los enfermos, confortando a los afligidos. Señor, te pedimos que consueles y que cubras con tu presencia a todos y cada uno de los miembros, Señor, de nuestra congregación, del pueblo de Dios. Señor, extiéndete de todos los que están alabando y bendiciendo tu nombre en todas partes. Te alabamos, Señor, nos unimos a ellos, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Gracias por este momento que podemos compartir todos juntos. Amén. Mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Deja que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Piensa en la cruz donde murió por ti y entrégale tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo
tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Amén. Gracias, Señor. Viene del monte, desde el Calvario, desde un madero, hay un torrente, gracia ferviente, salva y perdona, y da vida. Por la sangre del Cordero vivo estoy. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación, en ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Desde lo eterno hubo un decreto, era una historia, luz redentora, previo al comienzo, era el Cordero. Él sufriría, dando su vida. Por la sangre del Cordero libre soy. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación, en ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús
Qué bueno es poder compartir este tiempo juntos en días que van revelando la identidad del tiempo, revelan la identidad. Y es bueno caminar, transitar la vida sabiendo qué tiempos estamos viviendo y cómo debemos vivir. Cuando Noé fue avisado acerca de lo que cuando Dios le habla y le dice lo que iba a hacer y comenzó a construir la barca, la gente seguía su vida normalmente y tal vez asombrados de ver lo que hacía este hombre, ¿no? ¿Para qué construir una barca de esas dimensiones en un lugar tal vez inadecuado, inapropiado? Pero finalmente llegó el tiempo y ocurrió eso. Dios inundó la tierra y pereció la humanidad de aquel tiempo. El diluvio. Claro que Dios dijo que no volvería a inundar la tierra y por eso hoy podemos ver el arco iris como señal de ese pacto. Pero quiero traer esto como una nota para que observemos que no podemos ignorar los tiempos que estamos viviendo porque tienen que ubicarnos en este contexto. Hoy, en una forma muy natural, decimos que estamos como en la carrera de autos, en la recta final. Podríamos decir así. Así que hoy vamos a hablar sobre las señales que van indicando el final de los tiempos. Las señales. Los carteles que indican por dónde transitar el camino para llegar a la meta. En esto de transitar el camino hay que entender los tiempos. El tiempo de salida, los distintos lugares, eventos que debemos atravesar para llegar al lugar establecido. El tiempo de su llegada en gloria, diríamos, la parusia. La hoja de ruta que nos marca los acontecimientos antes del fin. Y hay carteles que indican. El mundo en el que vivimos es el escenario donde transitar o donde transitan estos eventos. Hay un ejemplo que podemos trazar que nos va a ayudar a entender esto. Hoy cuando decidimos salir de viaje, lo primero que hacemos es conectar el GPS. Y al conectarlo, allí ponemos el lugar de partida y el destino. Y entonces ahí aparece nos aparece en escena la hoja de ruta. Y juntamente con la hoja de ruta, los kilómetros a transitar, los lugares que vamos a atravesar, también el consumo de combustible que vamos a tener. Es decir, nos muestra en la pantalla la ruta, los lugares, el tiempo, el consumo, hasta llegar a destino. Es decir, hoy tenemos en ese sentido realmente una forma muy explícita de definir un viaje. Por eso es importante para nosotros poder entender los tiempos, el punto de partida y el destino, la ruta, la hoja de ruta, los lugares que tenemos que atravesar para llegar a ese destino, el tiempo que dura ese recorrido, lo que vamos a consumir. Es muy interesante toda la información que nos brinda el GPS. Y con este ejemplo nos introducimos en lo que es justamente el mensaje de Jesús, lo que Jesús
les dice a sus discípulos en Mateo 24, también lo podemos ver en Lucas 21 y en Marcos capítulo 13. En los evangelios podemos ver estas señales antes del fin que Jesús se ocupó de señalar y de mostrar a sus discípulos. Claro que esto fue el resultado de las preguntas que le hicieron. Le preguntan a Jesús. Jesús dice, ¿no? Saliendo del templo, allí estamos hablando de Mateo 24 en este momento, Mateo capítulo 24, y dice así desde el versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Qué tremendo, ¿no? Pensar que el templo podía ser derribado, destruido. Para ellos esto indicaba el final del siglo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Dos preguntas. ¿Cuándo van a ocurrir estas cosas en lo que respecta a la destrucción del templo? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Dos preguntas. No nos vamos a ocupar de la primera porque ese acontecimiento ocurrió en el año 70 después de Cristo. Sabemos que el Imperio Romano pone en estado de sitio Jerusalén, sitia Jerusalén, y en ese momento el que estaba a cargo de esa misión tiene que viajar a Roma para tomar su lugar como emperador de Roma, y entonces se levanta ese estado de sitio. Y en ese instante los discípulos, habiendo oído de Jesús lo que iba a ocurrir con respecto al templo y a la ciudad, recordaron en ese momento lo que Jesús les había dicho y tuvieron ocasión de huir. Porque Jesús dijo, cuando vean a Jerusalén rodeado de ejércitos. Bueno, Jerusalén es sitiado por Trajano, él tiene que viajar a Roma porque es ordenado, reconocido como emperador de Roma, y en su lugar luego Tito, un pariente, luego con el tiempo vuelve a sitiar Jerusalén y allí sí destruye el templo y toda la ciudad. Pero debido a esa palabra que Jesús les había dado a sus discípulos, ellos pudieron huir. Así que no nos vamos a ocupar de este tema, aunque el templo es un tema central en la vida espiritual del pueblo de Israel, y que aún ese lugar y ese espacio está en manos de los musulmanes. En la medida en que se logre recuperar ese lugar, estaremos acercándonos mucho más a ese destino final. Pero vamos a avanzar en la lectura sobre la segunda pregunta, sobre lo que Jesús va desarrollando en este pasaje. Y tenemos tres ángulos de apreciación, la de Mateo, la de Marcos y la de Lucas. Y Jesús comienza a responder estas preguntas. En el versículo 4, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bueno, estamos hablando de la hoja de ruta. Estamos hablando de lo que hoy todos tenemos que comenzar a apreciar, a entender. Y quisiera detenerme un momento antes de avanzar con estos carteles que indican o que señalan el rumbo hasta llegar al destino, y poner el acento en cuanto a la palabra profética sobre el final de los tiempos. Diría que con Mateo capítulo 24
Lucas 21 y Marcos capítulo 13, estamos hablando de la médula espinal. ¿Vieron lo que significa la médula espinal en el cuerpo? Conecta el cerebro con los nervios de la mayor parte del cuerpo. Eso permite que el cerebro envíe mensajes al resto del cuerpo. Se encuentra dentro de las vértebras y son los discos estos que forman la columna. Es decir, estamos hablando de lo que es la médula espinal. Al hablar justamente de este enfoque, de estas notas de Jesús, estamos hablando de la médula. De aquí tendríamos que partir. Por eso quiero poner una mirada en esto. Por ejemplo, en la Biblia, en el Deuteronomio 18, quisiera que veamos por un momento este pasaje antes de avanzar con la lectura. Deuteronomio 18, observemos lo que Dios le dice a su pueblo. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Es decir, Dios le promete a Moisés, justamente habla del profeta, con mayúsculas, y ese profeta es Jesús. En este pasaje se refiere a Jesús. Dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que le mandare. Pero observemos estos dos detalles. Dice, al que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Tenemos que prestar atención a lo que Jesús nos va a decir ahora en estos pasajes situados en los evangelios. Porque el que no le preste atención, dice el Señor, yo le pediré cuenta. Y la segunda cosa, el profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Fíjense las declaraciones tan fuertes que nos deja las Escrituras. Entonces aquí tenemos un punto de partida muy significativo para extendernos. ¿Qué pasa con estos profetas que hablan sin que Dios les haya indicado? Y acá el Señor habla de presunción, de presunción. ¿Qué es esto de presunción? Diríamos vanidad que muestra una persona que presume o alarde de sí misma y de sus propias cualidades. Es decir, alguien que, aunque esté equivocado, va a plantarse en su posición. No importa lo que digan alrededor, su concepto, él lo va a sostener. No importa lo que ocurra, él va a mantener su posición. Y diría que hoy la Biblia nos hace referencia a esto, y Jesús mismo lo dice, habla de falsos Cristo y falsos profetas. Y nosotros tenemos que empezar a distinguir esto. Por eso tenemos que entender cuál es la voz. ¿Qué voz vamos a oír? ¿Qué voz va a ser la rectora para los acontecimientos que se avecinan con respecto a esta hoja de ruta que nos conduce al final de los tiempos? Y con respecto a esto de conducirnos en esta hoja de ruta, recordamos que Jesús dijo a sus discípulos en Juan 16:13, Él dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, en esto de ser guiados necesitamos la guía del Espíritu de verdad. Cristo vino para revelar la verdad y el Espíritu de verdad para guiarnos a toda verdad. Dice que Él hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, aquí tenemos notas muy claras para ir definiendo el punto de partida para entender cómo conducirnos en estos tiempos tan característicos como es la segunda venida de Jesús, ¿no? Y por supuesto, al entender esto, tenemos que ubicarnos. Vivimos los postreros días, por cierto, ¿no? Los postreros días fueron inaugurados por Jesús y se va a cerrar cuando Jesús vuelva. Claro que cuando hablamos de los postreros días, no solo es un periodo relacionado con la manifestación del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, sino también la reanudación de las intervenciones divinas en los asuntos del mundo al final de la era actual, antes del día de Jehová grande y terrible, como nos habla Malaquías. Vieron que Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Por eso vos y yo tenemos que prestar atención a quién vamos a ir. Jesús es el profeta, es el que nos habla acerca de las señales que nos conducen al final de los tiempos. Y Él va estableciendo pautas muy claras en ese avance, en ese tiempo y en los tiempos en que vivimos. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos va a guiar, nos va a revelar estos acontecimientos, nos va a ir conduciendo en esa verdad revelada que es Cristo, porque son tiempos de mucha confusión. Desde el momento en que Jesús dice que va a haber muchos, es decir, otros que van a venir diciendo yo soy el Cristo, y va a haber falsos profetas, significa que esta etapa, este tiempo que vivimos va a estar abrazado por mucha confusión y tenemos que tener los oídos muy atentos acerca de lo que Jesús dijo en aquel momento con respecto a estas cosas. Y estamos hablando de los postreros días, que fue inaugurado por Jesús. Y continuemos el relato, entonces ahora sí, de Mateo, capítulo 24, para seguir observando los carteles que van indicando el avance hacia ese objetivo. Cuando vos salís a la ruta, enseguida encontrás los carteles que te indican por dónde tenés que ir. Inmediatamente el cartel dice el lugar hacia dónde vas, por lo general la cantidad, los kilómetros a transitar, y entonces a partir de allí luego hay una secuencia de pueblos o ciudades hasta llegar a tu destino. Y esto es lo que, digamos, Jesús hace en esta descripción tan gráfica como podemos notar en los evangelios. Y entonces volvemos a Mateo capítulo 24, versículo 4, cuando Jesús comienza a responder y les dice: mirad que nadie os engañe. Vieron que Pablo en sus epístolas suele decirle a la iglesia: no ignoréis. Y es importante que estemos bien instruidos en la verdad para que no entremos en esta situación, en este estado de engaño. Jesús dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Christos en griego es el Mesías, el ungido. Es decir, muchos se harán pasar por el Mesías, el ungido de Dios. Y vaya que si en este tiempo muchos se han expresado de esta forma, muchos se han disfrazado de esto.
La historia nos habla de esto en el siglo II y en el siglo XVII, y en otras ocasiones se manifestaron muchas personalidades y en especial en el pueblo judío, que realmente lo movilizaron, pero finalmente no tuvieron éxito. Uno de ellos finalmente se convirtió a los musulmanes y vemos cómo terminó ese avance. Pero lo cierto es que ya hubo muchos que intentaron justamente esto de representar al Mesías. Y dice, yo diría que es una nota de advertencia. Y luego en el versículo 6, Jesús comienza a introducirnos justamente en estos carteles indicadores y dice: oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, estamos hablando de guerras y rumores de guerras. Y dice: no os turbéis, no se alboroten, no empiecen a agitarse, porque todavía esto no es el fin. Y aquí hay un comienzo, aquí es donde se inicia este recorrido. Y dice: oiréis guerras y rumores de guerras. Y tenemos que recordar que en el siglo pasado hubo dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. También podríamos apreciar aquí en Argentina, en el año 78 y luego en el 82. En el 78 con Chile, la situación era el canal de Beagle, y que luego por la intervención papal finalmente no hubo guerra, pero luego en el 82, en el conflicto por las Islas Malvinas con Inglaterra, Argentina se introdujo en este conflicto. Entonces vemos de guerras y rumores de guerra. En el siglo pasado, 2 guerras mundiales. Y como un agregado más, lo acontecido y lo más cercano nuestro. Ahora bien, estos son carteles que van indicando. Pero luego veamos otro de los carteles indicadores. El tercer cartel indica que dice: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Primero, Jesús anuncia que muchos vendrán en su nombre. Segundo, oiréis de guerras y rumores de guerra, y citamos la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero no es el fin. El tercer cartel que indica esta hoja de ruta es que se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Vamos a detenernos un momento aquí, en este cartel que nos muestra algo muy notable, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hoy podemos ver las influencias, los intereses políticos, pero también lo que ocurre a nivel étnico, ¿no? Allí vemos que hay naciones que desean tener su libertad y por lo tanto tiene que ver con eso. Y hablando de grupos étnicos, estamos hablando de personas que comparten las mismas culturas, tradiciones, también la forma de alimentarse, el idioma, diríamos una unidad cultural propia, típica de la familia. Tiene que ver con esto, con etnias, y también tiene que ver con cuestiones políticas. ¿Cuál es la política que desarrollamos?
¿no? La política exterior, comercial, la de seguridad, las distintas políticas que llevamos a cabo, según los intereses que entran en juego. Así que esto también podemos observarlo, ¿no? Los intereses creados y cómo discutimos. Podemos ver cómo se desempeña nuestro país en este plano en cuanto a intereses políticos, y el mundo también así lo expresa. Pero también en este cartel encontramos que habla de pestes, hambres y terremotos. Tres cosas notables de esta época. Tres cosas notables, porque cuando la Biblia habla de peste, de pestilencia, habla de cualquier enfermedad infecciosa y mortífera. Y nosotros en estos 2 últimos años hemos experimentado justamente esto, peste. El COVID-19 es una familia de virus que pueden causar enfermedades en animales y en seres humanos. En los seres humanos pueden causar infecciones respiratorias que van desde un resfrío hasta enfermedades más graves. Hemos visto en estos 2 últimos años la propagación de este virus o plaga en más de 184 países y la mutación y los cambios de carácter de este virus que desestabilizaron justamente los tratamientos. Hemos visto a la medicina cómo le ha costado poder tratar esto. La mutación de este virus produjo esa incertidumbre. El protagonista final de estos días es el Omicron. Y podríamos trazar con respecto a esto una estadística. Con fecha 9 de enero del 2022, alrededor de 5.500.000 personas fallecieron por causa del COVID-19. Miren esta distribución. En América, 2.430.509. En Europa, 1.670.775. En Asia, 1.154.512. En África, 231.413. En Oceanía, 4.939. Estamos hablando de peste, de lo que produce, de lo que produjo y de lo que podemos hoy dar testimonio de lo que hemos vivido y aún estamos viviendo. Pero también habla de hambre, habla de peste y de hambruna, 2 cosas que están muy asociadas. Estamos hablando de la carencia de alimentos. Ustedes saben que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, las siglas en inglés, anunció que la pandemia retrasó el logro del objetivo de hambre cero en el año 2030. Fíjense el objetivo trazado, y que por el contrario, las cifras de personas con condiciones de subalimentación tuvo un aumento de entre el 83 y 132 millones en el 2020. Lejos de bajar, justamente el hambre, la pobreza subió entre 83 millones y 132 millones. Muchas personas tuvieron que reducir la cantidad y la calidad de los alimentos que consumen, y la pandemia ayudó a todo esto. De acuerdo con el documento, cerca de 690 millones de personas padecen de hambre en el mundo, es decir, el 8,9% de la población mundial. En el año 2019, cerca de 750 millones de personas en el mundo, 1 de cada 10 vieron expuestos sus niveles graves de subalimentación. En América Latina y el Caribe ha venido experimentando un aumento de hambre en los últimos años, y el número de personas y subalimentadas incrementaron de 9 millones entre el 2015 y el 2019.
Estoy hablando de algunas cosas para entender la hoja de ruta. Si bien en África se observan los niveles más altos de inseguridad alimentaria, en América Latina y el Caribe, la región donde la problemática avanza con mayor rapidez, pues pasó del 22,9 en el 2014 al 31,7 en el 2019, siendo América del Sur la zona de mayor impacto. Es para prestar atención a esto, ¿no? ¿Cómo se distribuyen estos números sobre la inseguridad alimentaria en el mundo? Alrededor de 2.000 millones de personas sufren de esta condición. Observemos, 1.030 millones en Asia, 675 millones en África, 205 millones en América Latina y el Caribe, 88 millones en América Septentrional y Europa y 5,9 millones en Oceanía. Podemos ver dónde está situado el foco de esta mala alimentación. Pestes y hambres, dijo Jesús, y nosotros podemos ver en estos días estas cosas. Pero también habla de terremotos. Es interesante, ¿no? Los sismos, donde la tierra es sacudida, el temblor de tierra. Podríamos incluir también ciclones y huracanes, etc. Pero hablemos de terremotos, de movimientos sísmicos. Y miren lo que les voy a decir. Aquí hay una estadística de 4 días, desde enero del 2022 al 13 de enero. Observemos las cifras. Dice que en estos últimos 4 días hubo 100 terremotos, cuya magnitud va del 4 al 6,8. ¿Qué te parece? Habla del tamaño del sismo. Y algunos lugares como Chile y Argentina en la frontera, Polonia, Guatemala, Chile en varios lugares, China, Japón. Es decir, hay lugares que uno diría son muy propicios. Chile es uno de esos lugares que ha experimentado muchos de estos sismos. Es decir, 100 sismos en 4 días. Podríamos hablar en años. En el 2016 hubo 15.547 sismos. En el 2017, 26.564. En el 2018, 30.407. Y en el 2019, 26.444. El tamaño del sismo, hablamos del 4 al 6,8, los últimos 100. Aquí podemos ver un pantallazo de la realidad, de lo que estamos hablando: peste, hambre y terremotos. Y diría que el país que sufrió los terremotos más fuertes del mundo, diríamos Chile, Indonesia, Estados Unidos, Japón. ¿Y saben lo que dice Jesús? Esto es principio de dolores. Esto es principio de dolores. Y si uno dice, esto es el principio, ¿cómo seguimos? Principio de dolores. En el versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Yo diría que aquí comenzamos a ver las consecuencias. En esta hoja de ruta comenzamos a ver las consecuencias de los hijos, o que diría para los hijos de Dios, para los discípulos. Aquí empiezan los dolores, los padecimientos por causa del evangelio que predicamos, el evangelio del reino de Dios. Por eso
lo especifica perfectamente Jesús en el versículo 9. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice tribulación. ¿Vieron cuando Jesús habla de entonces, nos introduce en un escenario, en un ambiente, en un estado, en una acción? La acción que va a ocurrir en ese momento, la acción que vamos a vivir y que vamos a sufrir. Los eventos que señala Jesús aquí son eventos que son consecuentes. Esto tiene que ver con que hay un orden, uno sigue al otro. Son eventos consecuentes. Y por supuesto Jesús dice: os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Tribulación, aflicción, estar angustiado, significa principalmente presión, cualquier cosa que abrume al espíritu. Presión obviamente debido a las circunstancias, al antagonismo de las personas. Bueno, estamos viendo algunos de esos carteles que indican el rumbo hacia el destino final, que es la parusia, la segunda venida de Jesucristo. Y vamos a cerrar aquí, en este tercer cartel que nos indica la hoja de ruta, para luego continuar con los próximos eventos que nos indica Mateo 24. Y es tan importante este lineamiento que nos da el Señor para no perdernos en este transitar. En el versículo 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Vamos a volver en la segunda parte de este mensaje acerca de los versículos 9, 10 en adelante, pero hoy quisiera cerrar porque finalmente la respuesta de Jesús en este versículo 14 es respondido y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esa es la señal y será predicado. Es decir, aquí podemos ver el protagonismo, la iglesia y su carácter de ser columna y baluarte de verdad en tiempos de tanta confusión, en tiempos donde la maldad del hombre ha evolucionado y cuando la maldad del hombre sea consumada, entonces estaremos llegando al cierre, al final de los tiempos, que tiene obviamente estos carteles que nos van indicando las cosas que van a vivir. A veces queremos introducirnos en este ambiente del final de los tiempos como queriendo orar algo distinto a lo que está aquí declarado por Jesús. Diría que no va a ser muy fructífera nuestra oración si queremos orar para que no ocurran estas cosas, porque como hemos visto en algunos detalles y estadísticas, estos hechos ya están transitados. Y por lo tanto, y van a continuar, uno diría, esos movimientos de tierra, esos movimientos sísmicos, hemos visto en 4 días 100 movimientos. Es decir, esto va a seguir ocurriendo y no lo podremos evitar. Y cuando hablamos de guerras y de rumores de guerra, dice que esto es solo principio de dolores. Son cosas que nos van anunciando el principio del fin. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y dejamos esta nota final para continuar en el próximo encuentro.
¿Cuál es nuestra responsabilidad? La Iglesia, ante esta realidad, debe tomar conciencia de la importancia de estos hechos y no ignorarlos o subestimar estas cosas como diciendo, bueno, veremos si esto en realidad ocurre. Por eso hice la introducción acerca del carácter profético de Jesús. Es decir, hasta la mujer samaritana dijo, me parece que tú eres profeta, porque había dicho lo que ella era. Bueno, Jesús, el profeta, que Dios le dice a Moisés que Él va a levantar de su pueblo, ese profeta es Jesús. Y a ese profeta tenemos que oír. Y el que no le oyere, Dios le va a pedir cuenta. Y los que hablen de parte de Dios, no habiendo sido enviados por Dios, Dios va a tratar con ellos. Por eso vivimos días muy significativos para prestar atención a esto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es predicar el Evangelio del Reino. Este Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino que predicaba Jesús es lo que tenemos que predicar nosotros. Y este Evangelio tiene arrepentimiento. Hay que hablarle a nuestra sociedad que tiene que volverse a Dios. Volverse, tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de opinión acerca del avance de estos tiempos, la calidad de vida de la humanidad, cómo vive nuestra sociedad. Vemos la corrupción, la inmoralidad, cómo los valores se van perdiendo, el respeto, la honra. Por eso tenemos que predicar este Evangelio, tenemos que proclamarlo a viva voz. Hay que hacer sonar la trompeta de Dios y esa trompeta tiene que llamar a la gente al arrepentimiento, a que se vuelva a Dios. Tiene que haber un giro, tiene que haber un cambio de opinión y por lo tanto una acción. Como consecuente de ese cambio de opinión, volverse a Dios de esos pasos, de esa vida de desobediencia, de esa vida de rebeldía. Arrepentíos, dice el Señor, arrepentíos. Así comenzó Jesús hablando a la gente de aquella época. Entonces, este Evangelio tiene que tener arrepentimiento, pero arrepentimiento y fe. Y creed en el Evangelio, creer en lo que Cristo hizo por toda la humanidad. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Es decir, hay que hablar acerca del hecho de Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección. Hay que hablar de lo que Jesús hizo por toda la humanidad. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este Evangelio, esta buena noticia, tiene un mensaje, el mensaje de Jesús. Pero ese Evangelio también tiene reino, el Evangelio del reino. Tiene gobierno, tiene autoridad, tiene señorío. Tenemos que llamar a la gente al arrepentimiento. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Finalmente, esta es la propiedad, esto es lo que le corresponde a la iglesia hacer: llamar a los hombres al arrepentimiento, llevarlos a esta confesión. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, en estos carteles que hemos indicado, en estos primeros carteles, vamos cerrando esta charla a partir de lo que es nuestra responsabilidad y finalmente la señal del final. Y será predicado este Evangelio a toda criatura, dice el Señor. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cumplamos con nuestra labor en este tiempo, con nuestra responsabilidad. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos ubica en el tiempo y nos enseña a conducirnos para entender cuál es el compromiso, cuál es la hoja de ruta. Señor, tú reveles más acerca de tu verdad e inspires el caminar. Y este mensaje, el Evangelio del Reino, sea predicado con autoridad y unción para que los hombres lleguen al conocimiento de esa verdad que eres tú. En el nombre de Jesús. Amén.